La paz en Colombia está en el corazón, en las esperanzas, en los anhelos de cada uno de los colombianos y de las colombianas, sin importar cuál sea el contenido de esta paz, pero realmente es un anhelo, es una aspiración, es una esperanza, casi que una utopía que tenemos la responsabilidad de hacer realidad. Yo creo que hay un incumplimiento en general a los acuerdos de paz, pero creería que el capítulo de tierras y en especial todo lo relacionado con el componente de género y el componente étnico son capítulos que siguen aún pendientes de materializar y que tienen muy pocos avances. Pues lo primero, ganar las elecciones en el 2022, porque solamente si garantizamos un gobierno diferente, comprometido con los acuerdos de paz, se va a poder iniciar o se va a poder dar continuidad a aquello que se acordó en el acuerdo de paz. Entonces necesitamos definitivamente cambiar de gobierno y sobre todo también construir mayorías en el Congreso de la República. En el acuerdo y en la paz es la paz que construye la sociedad, es la paz social, la paz que va más allá de los acuerdos. En mi criterio eso es realmente el escenario, la utopía a la cual debemos llegar.